Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este segundo episodio del podcast Los colores del arco iris. Esta vez me voy a atrever con el vídeo, así que me podrás ver en YouTube, además de en la plataforma Spotify. En el episodio de hoy me quiero centrar mucho en lo que son las crisis, normalmente se pueden llamar burnouts, o bueno, cuando ya explotan los niños que están en el espectro por cualquier tipo de sobreexposición a estímulos o simplemente que están muy cansados y lo expresan de esa manera. A mí me ayudó muchísimo conocer cómo mi hija procesaba el medio para poder evitar esas crisis, y es verdad que hay veces que las sigue teniendo, pero no son en absoluto lo graves o lo fuertes que eran antes, porque ahora ya conocemos mucho mejor no solo cómo evitarlas, sino cómo tratarlas si pasan. Bien, lo primero que creo que deberíamos resaltar es la manera en la que una persona autista recibe y percibe los estímulos de su alrededor no es lo mismo que una persona no autista. Por ejemplo, si yo pongo siempre normalmente este ejemplo. Si yo voy a un sitio donde hay música que no me gusta, la música está muy alta, yo enseguida digo, yo aquí no quiero estar, me voy. Sin embargo, mi hija hasta hace relativamente poco tiempo, incluso a veces ahora le pasa, dependiendo si está muy nerviosa o no de antes, ella no es capaz de expresar de ninguna manera que no le gusta estar ahí. Entonces, si yo no sé que ella no está a gusto, puedo continuar en ese ambiente que está perjudicándola y que llega un momento que va a explotar. Lo que pasa es que a lo mejor esa explosión no pasa en ese medio donde está el ruido molestándola. Puede pasar por la noche o puede pasar incluso unos días más tarde. Eso es muy importante de entender para las personas autistas, que cómo ellas reciben la información del medio es distinta, cómo ellas reaccionan ante los estímulos también es distinta, la respuesta puede ser mucho más tardía y sobre todo a lo mejor no entienden cómo evitar los estímulos que para ellos son nocivos. Eso hay muchos profesionales que lo llaman desafíos de procesamiento sensorial. Mi intención es traer a este podcast a profesionales de terapia ocupacional que nos puedan explicar todo esto mucho más en profundidad porque es su área de expertise. Pero básicamente lo que quiero que te lleves hoy como concepto es que si tu hija o tu hijo está en el espectro, no vive el mundo con la misma intensidad que tú. Y eso no quiere decir que todo lo viva más intensamente. A lo mejor hay áreas que las viven menos intensamente, pero es muy útil conocerlas porque en las que le pueda provocar crisis, es que no me gusta llamarlas crisis de conducta, pero bueno, básicamente que no pueda más y que termine llorando, gritando y algunos, por desgracia, incluso autolesionándose o lesionando o pegando a compañeros, amigos, incluso a la familia, pues es mucho mejor si sabemos de antemano cómo podemos evitar llegar a ese punto. Cuando Alex tenía 1 año y pico, o incluso antes, no, sí, 1 año, 2 años, todavía no teníamos del todo el diagnóstico o lo acabábamos de recibir, aunque nosotros, como ya expliqué en el capítulo anterior, ya sabíamos muy bien que era autista, pero no entendíamos muy bien cómo le afectaba el entorno. Es más, para nosotros el autismo era algo que estábamos empezando a descubrir porque la idea que teníamos en nuestra cabeza era muy distinta. Bien, poder conocer cómo afectaba esto cambió todo porque ella había muchas noches que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, lloraba sin parar, no había quien la consolase. Normalmente era mi marido quien pasaba las noches con ella, quien dormía con ella, porque teníamos un bebé más pequeño que tomaba pecho y yo pasaba las noches con el bebé. Bien, nos costó muchísimo aprender que lo que pasaba era una sobreexposición a estímulos durante el día, que a lo mejor bajo nuestro punto de vista no era tan sobreexposición, pero bajo el punto de vista de Alex sí. Y luego por la noche lo que hacía era explotar. Y lloraba, pero lloraba desconsoladamente. Eran unos ataques de pánico en toda regla, a grito pelao. Era bastante desolador escucharla y no sabíamos muy bien cómo actuar, salvo acompañándola físicamente. Pero ella tampoco se dejaba tocar, estaba en una situación en la que no quería recibir ningún otro tipo de estímulo. Había explotado. Y eso nos estuvo pasando fácil durante meses, hasta que por fin nos dimos cuenta que cuando pasaba periodos de exposición larguísimos a, a volúmenes altos, y eso quiere decir incluso con mucha gente o con fiestas de amiguitos
aunque bueno, por aquel entonces estábamos en pandemia, pero a lo mejor veía demasiado tiempo la tele, a lo mejor poníamos la música en casa un poquito más alta de lo que deberíamos poner. Eso la afectaba muchísimo y terminaba provocando estas crisis enormes por la noche que no la dejaban dormir ni dejaban dormir a nadie, y a su hermanito tampoco. Entonces, como no teníamos ningún tipo de estrategia para poder dar con ella, nos pusimos a buscar en internet a ver si había otras familias que tuviesen ese mismo problema, porque en su día, os digo, estábamos en pandemia, era mi hija mayor y apenas tenía contacto con otros padres y era la única niña que parecía que estaba en el espectro de su grupo de la guardia. Entonces estaba muy, muy sola y muy, muy perdida. Encontré por suerte a algunas terapeutas ocupacionales que hablaban de algo llamado perfil sensorial. Para mí eso era totalmente nuevo. El perfil sensorial se trata de, pues eso, lo explica muy bien el mismo nombre. Te explica cómo llegan los estímulos a tu peque, cómo o bien los repele, o bien los almacena, o bien luego los demuestra de vuelta. Entonces tú ahí ya conoces mucho mejor cómo poder actuar con esa persona. No sé si me he explicado demasiado bien. Vuelvo al ejemplo de la música alta. Alex ahora, si no le gusta algo directamente o te apaga la tele o te coge la mano y te lleva fuera. Pero antes no. Entonces ella seguía y a lo mejor estaba un poco más aislada del medio, pero no sabíamos que realmente lo que estaba era la pobre pasándolo mal, porque a lo mejor incluso físicamente le duele la cabeza y no lo sabíamos, porque no lloraba. Cuando tenía el llanto era el llanto desconsolado por la noche, ¿vale? Entonces conocer que el ruido continuado a ella le molesta y no hace falta que sea alto, ya supimos que las fiestas y acontecimientos así tienen que tener un periodo determinado para ella. Y que si ella no consigue sacar esa energía, en su caso es corriendo, porque ella corre muchísimo, no va a tener ese espacio para poder liberar esa energía acumulada, entonces mejor que no vayamos a esa fiesta de cumpleaños o esa fiesta reunión familiar o donde sea. En cuanto supimos eso, en cuanto supimos qué era lo que le hacía romperse, es verdad que ha habido ataques que no hemos podido evitar, pero los hemos reducido drásticamente. Creo que desde entonces ha tenido a lo mejor 1 o 2, como mucho, y aún así no han sido para nada como antes. Estoy hablando de a lo mejor un pequeño llanto, pero es verdad que seguimos teniendo a veces noches que ella no duerme porque enseguida le afecta el sueño y no duerme bien, pero canta. No es que se pone a llorar desconsoladamente, entonces nos resulta luego mucho más fácil controlarlo. Hablaré un capítulo, tengo programado solo para hablar del perfil sensorial y de lo importante que yo creo que es todas las niñas y los niños autistas lo tengan y que es una herramienta para los papás buenísima. Yo creo que incluso para la persona autista cuando ya ha crecido un poco más, es un niño un poco mayor o incluso un adulto, creo que también. Porque a nosotros nos cambió mucho la manera de cómo ver las cosas y nos cambió mucho la vida. Así que si me pillas escuchando este capítulo recién estrenado, que sepas que todavía no hay un episodio del perfil sensorial, pero si vienes y hay varios capítulos publicados después que este, lo más seguro es que ya esté publicado este capítulo. Entonces, ¿qué estrategias, entre otras, utilizaba antes? Bueno, pues mucha anticipación. Siempre se piensa o se tiende a pensar que los autistas con un pictograma serán felices y comerán perdices y entenderán todo. Mentira. Mi hija, de hecho, los pictogramas pasa de ellos ampliamente. No le gustan. Ahora, con el comunicador, que otro día os hablaré del comunicador que viene, que tiene algunos dibujos, ahora ella está empezando a hilar así esos conceptos. ¿Esto quiere decir que todos los autistas son como ella? No. Pero me sienta muy mal cuando generalizan que dicen, vamos a hacer esto inclusivo, ahora hay pictogramas. Bueno, pues es que hay autistas que pasan ampliamente de los pictogramas y se entienden mejor con otra cosa. En su caso eran con fotos. Los dibujos no los asociaba tanto a una situación o realidad, pero las fotos sí. Entonces empezamos a trabajar con fotos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que íbamos a la casa de los abuelos, yo le enseñaba una casa de los abuelos. Hoy en día, si yo le digo que voy al campo, que es donde viven los abuelos, mi hija ya lo sabe perfectamente, pero en su día, cuando tenía 2 añitos, 3 añitos, eso me ayudaba. Sí, ponía la secuencia paso a paso. Si iba a coger el coche, cogía el coche. Si era el carrito, le enseñaba la foto del carrito, no de un carrito, de su carrito. Este tipo de cosas me ayudaron a anticiparla a ella.
Ahora bien, ¿ella se quedaba mirando pacientemente a que yo sacase todas las fotos? Ni de coña, con perdón, no. Sin embargo, a la hora de salir, yo le iba presentando, le ponía una foto debajo de la otra y ella lo miraba. A veces lo miraba un segundo, a veces lo miraba 5, a veces cogía una de las fotos que las tenía plastificaditas y con un poquito de velcro y a veces no. Pero ahí está. Y lo que no dejé de hacer es insistir en hacer lo mismo cada vez. Porque no hay nada que al menos a mi hija le tranquilice más que es tener control y saber dónde están las cosas y dónde las tiene que hacer. Entonces eso para ella es súper importante. Otra cosa que también hacía era lenguaje súper sencillo. O sea, me explico. Palabras súper sencillas y simples. No hacía una frase enorme larga donde tenía que explicarle tropecientas mil cosas. No decía, Alex, nos vamos a coger el coche y nos vamos a casa de los abuelos. Decía, Alex, coche, casa de los abuelos. Me comía los verbos y a lo mejor ahora con el tiempo he sabido que a lo mejor es mejor empezar a poner los verbos, sí. Pero muchas veces empiezas con lo que tienes y con la información que tienes y eso con ella funcionaba muy bien. Palabras sencillas o frases muy sencillas, fotos. De nuevo, cuanto menos información de golpe des, mejor. Yo creo que eso, y sobre todo muy calmado. Que el cuidador, papá o mamá, estén calmados es súper importante. Y bueno, cuando ya vinieron los aceites esenciales a mi vida, ya fue la cosa mucho mejor. Utilizo 4 en este caso para las crisis, tanto para prevenirlas como para tratarlas. Me voy a centrar en 4 en especial y en concreto. El rey. No sé si lo podéis ver los que estáis viendo el vídeo. El rey, bueno, la reina. No lo podéis ver, os lo digo. El rey o la reina de poder tranquilizarse y de poder mantener la calma, la lavanda. La lavanda la utilizo o por las noches en el difusor. Todas y cada una de las noches mis hijos duermen con el difusor puesto. La lavanda, o 90% de las veces, está presente de una forma o de otra. A mi hija no le gusta mucho que le den masajes, entonces eso lo suelo dejar casi siempre para los masajitos en la tripa cuando se estriñe. Pero si no, si se dejase un poquito, hay veces para tranquilizarla le doy masajitos en los pies, ¿vale? Eso es para la lavanda. Después, copaíba. La copaíba es un ansiolítico de manera natural. La copaíba la utilizo cuando sé que vamos a tener un día muy ocupado en el sentido de que a lo mejor hay alguna fiesta de cumpleaños. Y yo sé que ella se lo va a pasar bien, pero sé que va a tener un acúmulo de estímulos muy grande porque ella todavía está en una edad en la que los cumpleaños lo celebran en parque de bolas y suelen ser, aunque sean habitaciones grandes, hay mucho eco, hay mucha reverberación del sonido. Eso a lo mejor ella, lo que os digo, ya no tiene ataques de pánico, pero le afecta el sueño. Entonces, ¿qué hago con la copaíba? De nuevo, voy al difusor y lo pongo antes. Si veo que me deja dar un masaje, se lo doy por el pechito, pero no suele ser el caso. Ojo, los niños, súper diluido esto con un aceite vegetal. No le pongo directamente el aceite en la piel porque a lo mejor puede ser demasiado y les puede irritar un poquito, ¿vale? Y luego, para las tardes, imaginaos que hemos estado de cumpleaños y luego para la cena y para el ratito y antes de acostarse, de nuevo voy al difusor, solo poner mucho naranja e incienso. Me sirven mucho para bajar la tierra. Este concepto yo lo utilizo muchísimo, bajar a mi hija a tierra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya ha pasado toda la catombe, todo el acúmulo de estímulos, ruido, estímulos visuales y anímicos que ha sido un cumpleaños, entonces ahora toca irse relajando. Lo que no puedo hacer es venir del cumpleaños, ducharse y a la cama. Eso en mi casa con ella no funciona. Otra cosa que hago mucho es poner una gotita de lavanda o de incienso, una gota en el plato de ducha cuando la voy a duchar. Y eso a ella le chifla, porque además genera un olorcito maravilloso. Son unas duchas así muy aromáticas, parece un spa. Pero con una gotita y la duchas tranquilamente, ya le das con la esponjita y la voy bajando. De nuevo, evito crisis
haciendo que no pasen. Hay veces que son inevitables. Cuando son inevitables no tengo otra que tirar de lavanda, la pongo en el difusor, que normalmente ya está puesta, e intentar acompañarla como ella quiera. A lo mejor en mi foro interno lo que me sale es tener que abrazarla mucho y apretarla mucho. A veces ella el tacto profundo funciona, pero cuando ya está muy sobrepasada no permite que la toquen. Entonces simplemente estoy, ¿vale? Pero de nuevo, lo mejor para tratar las crisis es prevenirlas. ¿Y cómo prevenirlas mejor? Haciendo un estudio tú interno, mucha observación para ver qué es lo que a tu hijo o tu hija le sobrepasa y evitarlo. Y eso tiene un precio muy alto, porque quiere decir que no va a poder sociabilizar tanto en la mayoría de los casos, porque la mayoría de las veces esas fiestas no están adaptadas para ellos. Pero ahí está la confianza que tengas con esa persona para adaptar cosas. Yo, por ejemplo, si mi hija ve chocolate, es que no hace otra cosa, se tira el chocolate y no hace nada más. Yo le pido amablemente a las mamás y papás que hacen los cumpleaños que no pongan el chocolate a la vista nada más que cuando se vaya a comer. Música ponen poca y si la ponen la intentamos bajar un poco. ¿Eso quiere decir que arruino la fiesta? No, eso quiere decir que hago una inclusión real de las necesidades que tiene mi hija y por fin podrá estar un ratito con sus amigos pasándolo bien, porque ya os aseguro que al resto de niños no le importa absolutamente las dos cosas que he dicho. Nada, no les importa nada. No les importa que la música esté un poquito más baja y no les importa que los chocolates salgan cuando tengan que salir porque total se los van a comer. Entonces esto hace que todos estén mucho mejor y os aseguro que además una fiesta de cumpleaños con el ruido que hacen los niños ya de por sí pasándoselo bien y divirtiéndose y haciendo lo mejor que saben hacer, que es ser niños, con eso es suficiente. Y así permite que ya esté un poco mejor. Hay fiestas familiares que no la llevamos porque sabemos que ella no va a poder correr para descargar esa energía que le lleva el ruido. Bueno, pues no la llevamos. De nuevo, va a ser un balance y es un equilibrio que vas a tener que encontrar, pero te aseguro que la paz mental de saber que tu hijo o tu hija va a dormir bien, que no va a tener crisis por la noche, que no se va a quemar y no se va a sobrepasar, merece muchísimo la pena. Así que con eso es con lo que quiero que te quedes hoy. Haré un episodio sobre el perfil sensorial. Me encantará invitar, que ya tengo en mente, a algunos terapeutas ocupacionales para que vengan a hablar de los desafíos del procesamiento sensorial, pero hasta entonces te invito a que busques información por internet y busques sobre todo maneras en las que puedan proporcionar una paz y estabilidad emocional a tus peques. Yo me ayudo de nuevo muchísimo de los aceites esenciales, jamás me cansaré de decirlo. Los utilizo muchísimo en difusores, en inhaladores y si me deja, en masajes. Y bueno, las gotitas en la ducha, que ya os digo que son una maravilla. Y bueno, si te ha gustado este episodio, no te olvides de compartirlo con otras mamás o papás de peques en el espectro que sobre todo estén al principio y estén un poquito perdidos en el proceso. Nos vemos la semana que viene en YouTube y en Spotify.